quiero darles algunos detalles respecto a esta enseñanza, ya que es importante que ustedes sepan qué es lo que sus padres, lo que nosotros creemos y qué es lo que nosotros quisiéramos que ustedes crean. No tanto de lo que nosotros, lo que yo pueda decirles de mi propio pensamiento, sino más bien lo que la Escritura dice acerca de por qué creemos lo que creemos. Así que les animo que tengan su Biblia, o si quieren nada más su libreta, y anoten, porque van a haber muchos textos bíblicos donde ustedes van a poder recibir y irse a casa y poder comprobar lo que aquí se está enseñando. No quiero que simplemente digan, el hermano habló, o el que está ahí habló, pero no sé exactamente de lo que estaba hablando, ni sé por qué. ¿Saben por qué les digo esto? Es muy importante, yo creo que hoy más que nunca, o específicamente Dios nunca se equivoca, llega esta enseñanza, meditando en esto, llega esta enseñanza a ustedes porque en las escuelas están siendo bombardeados con, especialmente casi todos de ustedes están en junior high o en la high school algunos, y están siendo enseñados acerca de lo que es la evolución. Sé que tal vez algunos de ustedes ya pasaron por eso. Pero ¿y qué pasa con los que no han pasado o van a pasar o están pasando por ahí? ¿Cómo pueden ustedes retener la fe en lo que ustedes dicen creer? Y es por eso que al ustedes no entender o no conocer estos aspectos, muchos de ustedes argumentan en contra de sus padres de por qué tienen que venir a la iglesia. Y es triste ver, ¿saben por qué? Allá afuera hay un mundo que se está perdiendo, está cayendo a pedazos. Hay una guerra que se está peleando en un lugar. Hay problemas en diferentes partes del mundo y vemos que la Escritura nos habla acerca de estos eventos. Ahora, ¿cómo tú te tienes que sentir respecto a esto? Si no conoces la Escritura, te vas a llenar de miedo. O simplemente piensas que eso está tan lejos que jamás te va a afectar a ti. ¿Y qué pasa si te afecta? ¿Qué pasa si en un instante cambia tu vida? Y no tienes fe porque nunca conociste, nunca leíste, nunca quisiste creer. ¿Qué pasaría en ese momento? ¿Qué harías, joven? Si tu vida cambia al instante. Si ven por qué es tan necesario conocer la Escritura para saber, mi mamá, mi papá me dice, vamos a la iglesia porque esto es importante. Porque la vida no la tienes asegurada aquí. Lo más seguro, créanme lo que les digo, lo más seguro que todos nosotros tenemos en este mundo es la muerte. Eso sí te va a llegar sí o sí. Estés joven, estés adulto o seas un anciano, pero la muerte te va a llegar. Y la pregunta es, ¿dónde vas a ir después de tu muerte? ¿Qué va a ser de tu alma cuando tú mueras? Amén. Vamos a orar para que Dios nos hable en esta enseñanza, ¿sí? Padre bueno, te damos gracias. Muchas gracias porque en esta tarde, Señor, estamos aquí delante de tu palabra, Señor, delante de tu presencia. Yo creo y estoy seguro, Señor, que tú estás aquí. Y yo te pido, Dios, que me dé gracia para hablarle al corazón a estos jóvenes acerca de tus enseñanzas primordiales, Señor. Sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Fue inspirada por ti, Señor. Y es por eso que estamos aquí. Queremos enseñar, queremos aprender de tu palabra, queremos escudriñar tu palabra para que seas tú, Señor, viviendo en nuestros corazones. Y que si hay mentiras, Señor, que andan polulando nuestra mente, Señor, especialmente entre los jóvenes, Señor, que tú puedas sacar esa nube de oscuridad, esa nube, Señor, de duda que tal vez algunos de ellos tienen, Señor, y que tú puedas sembrar la palabra, tu palabra en el corazón de ellos, y que esto pueda dar fruto algún día, Señor. Rogamos que sea un fruto pronto, Señor, para que estos jóvenes puedan ser salvos, Señor. Yo te ruego, Dios, que traiga salvación a este pueblo, Señor. Esta es la siguiente generación, Señor, los que vienen después de nosotros, y queremos dejar implantada tu palabra en el corazón de ellos, Señor. Ayúdanos a hacerlo correctamente. Dame de tu gracia para hablarles al corazón a estos jóvenes, Señor. En el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos. Amén y amén. Pues bueno, mis jóvenes, como les decía, esta es la enseñanza número 5 de la serie de enseñanzas básicas, ¿verdad?, de lo que es la doctrina de Jesús. Y en esta tarde quiero enseñar acerca de esas doctrinas básicas, así se llama el tema.
las doctrinas básicas. Y vamos a empezar con Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2. Creo que ese es nuestro texto base de toda nuestra serie. Hebreos capítulo 6, verso 1 y verso 2. Dice la palabra de Dios así: por lo tanto, dejando atrás los principios elementales de la doctrina de Cristo, avancemos hacia la madurez sin volver a poner el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esas son las doctrinas básicas que la Escritura nos enseña acerca de lo que es el cristianismo. Pero nos hace el llamado a que avancemos hacia la madurez, hacia ser adultos, hacia ser fortalecidos en la palabra de Dios. Por ejemplo, muchos de ustedes, si en este momento yo les dijera, ¿saben qué? Veo en ustedes deficiencia, necesito que vuelvan otra vez al kindergarten, al pre-K. ¿Cuántos de ustedes me dirían, ok, yo voy al pre-K? ¿O cuántos de ustedes se sentirían así bien contentos de saber que van a aprender algo nuevo en el pre-K? A ver, levanten la mano los que les gustaría ir al pre-K. Los de 18 en adelante, a ver, levanten la mano si les gustaría ir al pre-kinder. A ninguno de ustedes. Pero eso es lo que nos llama la palabra de Dios, que dejemos el pre-kinder porque ya estamos en edad de estar tal vez en la high school, pero estamos actuando como si estuviéramos en el pre-kinder. Y algunos de ustedes están en esa etapa, están de edad aquí, pero están en conocimiento acá. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Miren, las doctrinas fundamentales del cristianismo giran en torno a la naturaleza de Dios, a la persona y la obra de Jesucristo y la salvación del hombre o del ser humano, según nos muestran las Escrituras. Esas son las doctrinas fundamentales y les voy a dar algunas. Estas son algunas nada más, ¿ok? La inspiración de la Biblia, la vamos a definir un poco más luego. Dice la Trinidad, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo que estas cosas ustedes ya las han escuchado un poco acerca de sus padres. Dice la deidad y la humanidad de Jesús, o sea, Jesús Dios, pero también hombre al mismo tiempo. El nacimiento virginal de Jesús, su muerte expiatoria, su resurrección de los muertos, o sea, que Él resucitó. La salvación por gracia mediante la fe al hombre, su segunda venida y por último, el juicio eterno. Yo creo que a todos es lo que más nos gusta hablar, ¿verdad? El juicio eterno. Eso es lo que más está, ¿verdad? A todos nos gusta saber cómo va a ser ese lugar. ¿Cuántos quieren saber cómo va a ser el lugar de tormento? ¿Alguien sabe? Miren, la Biblia dice que son las escrituras reveladas o la inspiración infalible de Dios a la humanidad. ¿Qué significa la palabra infalible? Esa palabra se puede definir como sin error. La Biblia es la palabra de Dios que no contiene un solo error. Un solo error tú no lo vas a encontrar en toda la Escritura. Y eso que la Escritura se escribió en un periodo de aproximadamente 1600 años. Y no vas a encontrar un error, aunque los escritores fueron diferentes y escribieron en diferentes etapas de la vida, de la historia. Algunos escribieron en diferentes idiomas, pero escribieron acerca de la misma narrativa, en el mismo propósito y escribieron la misma verdad. Acompáñame por favor a 2 Timoteo 3, 16 al 17. Mira lo que dice ahí. Esto es para que tú puedas entender que este libro, al cual muchos de ustedes se les hace aburrido, al cual muchos de ustedes a veces cuando vienen hasta se duermen, este libro tiene el poder de cambiar tu corazón, de cambiar tu mente, de cambiar tu vida de 0 a 100. Este libro no es un libro de cuentos, de historias, de mitos, no. Este libro tiene más riqueza
que la que tú puedes encontrar en la tierra. Pero depende de ti que tú escarbes ahí. Cuando alguien busca el petróleo, no va, ¿verdad?, allí al río Hudson y conecta una manguera para sacar el petróleo, no. Ellos van y escarban hasta que lo encuentran. Y se hacen ricos, multimillonarios. No, pues vayan allá, ¿verdad?, a Qatar, aunque ahorita están ahí en guerra, pero vayan por ahí, ustedes van a ver, esa gente se ha vuelto riquísima. ¿Por qué? Porque escarbaron y encontraron oro líquido, ¿verdad? Así le llaman ellos. Mira lo que dice, 2 Timoteo 3, 16, 17. Dice, toda la escritura, eso es toda, sin dejar nada afuera, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa inspirada? Que fue dada, fue revelada, fue Dios el que la dictó y el ser humano la escribió. Algunos ateos, ¿no? Y dicen, la Biblia fue escrita por hombres. Y a mí me da risa porque una vez alguien dijo, pues sí, porque los animales, ¿verdad?, no sabían escribir en ese entonces. Tuvieron que haber sido hombres que la escribieran. Pero habla de la verdad acerca de Dios. Entonces dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que nosotros estamos tratando aquí. Nosotros no estamos tratando de hacer gente depravada, gente malvada, gente que tenga pensamientos suicidas, no. Queremos corregir, queremos instruir, queremos enseñar y que vivas en la justicia de Dios para que delante de Dios tú seas perfecto. No porque tú hagas lo bueno, sino porque tú vas a obedecer a Jesús. Entonces Dios te va a ver a ti como una persona perfecta, sin error y sin pecado. Amén, joven. Mira, en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21, acompáñame ahí, por favor. Dice la palabra de Dios, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿En dónde va a salir? En tu corazón. Entendiendo primero esto, verso 20, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca, escucha esa palabra, nunca la profecía o la palabra de Dios fue traída por voluntad humana. O sea, que alguien dijo, yo voy a escribir un libro para que la gente sea religiosa. Dice que no proviene del ser humano, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados. ¿Qué significa la palabra inspiración? Significa que fue dada, que fue revelada, que fue dictada y el ser humano la escribió. Entonces dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No fue Satanás que les dictó, no fue un demonio, no fue un sueño que tuvieron ellos y que vieron algo. No. El Espíritu Santo les dictó lo que ellos tenían que escribir. Y fíjate qué cosa, porque eso es tan impresionante que el Espíritu Santo usa aún las modalidades de la Escritura en determinados tiempos para enseñar verdades absolutas de Dios. No fue al azar que dijo, ok, vamos a escribir parte del Nuevo Testamento en el griego, ya que el lenguaje griego es uno de los lenguajes más ricos que existe, en definiciones, en traducciones. O sea, tú vas a una palabra y te da como 15 definiciones la misma palabra. Es muy rico el lenguaje griego, pero entonces nos enseña que Él usa esos tiempos para escribir las verdades que Él quiere transmitirnos a nosotros. Por eso yo les decía al principio, o sea, vamos a ver muchas cosas. Y miren, apenas vamos acerca de la veracidad de la Biblia. ¿Por qué leer la Biblia? ¿Por qué creer lo que dice la Biblia? Es contundente, jóvenes, que toda la Escritura proviene de Dios. Y eso es en todo sentido. No importa si tú lees Génesis, si tú lees Hebreos o si tú lees Apocalipsis. No importa. En cualquier lado que tú te detengas, tú estás leyendo
la palabra que fue inspirada, que fue soplada, que fue dictada por el único Dios verdadero. Ahí no hay un argumento humano, ahí no hay un pensamiento humano, ahí no hay un deseo humano metido en la Biblia. Y cuando tú ves algo que tú no lo entiendes o que tú lo ves muy humano, por ejemplo, les cuento un relato. En el libro de los jueces vemos un relato de un levita que decide y se va a un monte. Luego dice que ese levita allá fue a trabajar en la casa de alguien y que luego empezó a adorar ídolos. Imagínate, después de estar en la casa de Dios, se va y se va a adorar ídolos. ¿Qué nos muestra eso? Nos está mostrando el corazón del ser humano. Que tú puedes estar aquí, puedes escuchar la palabra de Dios y luego te vas a otro lugar y si lo tienes en tu corazón, tú vas a ir y vas a adorar otra cosa que no es Dios. ¿Me doy a entender, jóvenes? O sea, la Escritura no te va a esconder las cosas, te va a hablar claro tal y como son. Por esa razón es que creemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios toda es inspirada por Dios, porque Dios no nos oculta absolutamente nada. Y si te va a mostrar tu pecado, te lo va a mostrar y te va a decir, eso que estás haciendo es pecado. Y no le importa si eres cara bonita, si eres cara bonito, si eres varón, si eres hembra, si eres joven, si eres adulto, si eres anciano. A Dios no le interesa, a Dios lo que quiere es que tu corazón sea cambiado. Que vengas al arrepentimiento para que haya salvación. Mire lo que dice en Salmos capítulo 19, versos 7 al 9. Entonces ya sabemos, ¿no?, que toda la Escritura proviene de Dios. No hay nada que venga del hombre, ¿verdad? Por eso podemos decir que la palabra de Dios tiene la autoridad y el poder, contiene la sabiduría y la mente y la vida de Dios. Salmo 19, 7 al 9, mira lo que dice. La ley de Jehová es perfecta, no tiene errores, no tiene defectos, no tiene contradicciones. Tan perfecta es que dice, mira, que convierte el alma de un hombre pecador, de un joven pecador, de un joven malvado, de un joven renuente, de un joven que argumenta en contra de Dios, que pleitea contra su creador. Pero Dios, la palabra de Dios tiene ese poder de cambiar el alma. El testimonio de Jehová es fiel, o sea que no cambia. Que hace sabio al sencillo, aquel que se humilla delante de Dios, Dios lo hace sabio. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Estás triste? ¿Estás enojado? ¿Estás amargado, joven? ¿Qué dice ahí? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. No hay uno que sea injusto para ti o para mí. Toda la palabra de Dios, cuando la obedecemos y vivimos en justicia, nos va a ser de bendición a nosotros mismos. Amén. Entonces, eso vemos lo que es la Escritura. Ok, vamos a ver otro principio, la Trinidad. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese término, la Trinidad? ¿Alguien? Levante la mano si alguien lo ha escuchado. ¿Tú lo has escuchado? 2, 3. Miren, algunas veces solo lo tenemos como un concepto lejano, lo que significa la Trinidad. Y eso es algo que nos pasa por causa y me incluyo como padres, de no darnos el tiempo de enseñarles a ustedes lo que la Escritura habla acerca de la Trinidad. Muchos ateos allá afuera se burlan porque dicen que entonces nosotros creemos en 3 dioses, pero no son 3 dioses. Es un Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Miren lo que dice aquí. Juan 14, 16 al 17. Aquí están los 3 personajes en el mismo texto, ¿sí? Dice, y yo, ahí está en primera persona, yo, o sea, este es Jesús diciéndole a sus discípulos, yo rogaré, ¿a quién? Al Padre. Ahí está la segunda persona de la Trinidad. Y dice, y os dará, ¿qué dice? Otro, aparte de él. Él era uno, pero dijo, yo voy a rogar al Padre y él les va a dar otro. Esa palabra otro
es muy importante, ya que está hablando acerca de otro igual a Él, pero que es totalmente separado de Él. Están juntos como Dios, pero son entidades diferentes. Por eso dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, ahí lo define Jesús, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, dentro de ustedes. ¿Ok? Ahí vimos a los tres en dos textos. Mira lo que dice aquí Juan 10:30. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. ¿Está incluido el Espíritu Santo? Sí, porque es parte de lo que es la Trinidad. En Juan, en el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versos 7 al 15, mira lo que dice. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Sí están viendo? Si yo me voy, Él vendrá. Si yo no me voy, Él no viene. ¿Ok? Verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. En la Escritura nosotros encontramos el principio de la humanidad, la caída del hombre, la corrupción del ser humano hasta el día de hoy y el final del ser humano. ¿Me doy a entender? Nos habla desde la creación del ser humano hasta el final del ser humano en esta tierra. Ahí se encierra en la Escritura, y el Espíritu de verdad o el Espíritu Santo nos enseña, nos muestra, nos afirma lo que ahí está escrito, que es lo que está pasando, ha pasado y ha de pasar. Dice verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí pudieron percibir las tres entidades trabajando unánimes para podernos revelar la verdad de Dios? ¿O se lo vuelvo a explicar? ¿Está claro, no? Miren, Él, o sea, el Espíritu Santo, me glorificará. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío. O sea, el Espíritu Santo va a agarrar de lo de Jesús, el conocimiento de Jesús, y os lo hará saber. Todo lo que tiene quien el Padre, ahí está la tercera persona, es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí lo pueden percibir ahí o todavía están así como que el Wi-Fi no concuerda? Está simple, ¿no? Yo lo veo así sencillo. No, creo que está complicado. Ya los veo que están así como que no. Es que, miren, es difícil poder explicarles en una hora lo que normalmente llevaría unos 6, 7 meses enseñarles. Entonces, yo entiendo que si están distraídos, están pensando en el pollo que dejaron frito ahí en la casa y que lo van a ir a comer ahorita que lleguen, yo sé que les va a ser difícil poner atención. Así que les ruego que presten atención o que traten de poner a un lado sus pensamientos para que puedan recibir estas verdades. Son muy importantes para que ustedes, su fe se pueda afirmar en algo sólido, lo que es Cristo. Amén. Mira, vamos a ir a otro principio, la deidad y la humanidad de Jesús.
Y estoy yendo rápido por causa del tiempo, porque yo sé que el tiempo se me va rapidísimo. Mira, la deidad y la humanidad de Jesús. Este es el tercer principio. Dice, Jesús es plenamente Dios, plenamente hombre, nacido de una virgen sin pecado. Si me acompañas, por favor, a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1 al 3, mira lo que dice ahí. En el principio, esto estamos hablando, Génesis capítulo 1, verso 1, ¿ok? Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era ¿qué? Era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese o fue hecho. O sea, si Jesús no hubiese estado ahí, el verbo de vida, nada de lo que tú ves, ni la silla donde estás sentado, ni tú mismo hubieras existido. Porque Él dice que Él fue el causante o el que causó o el que creó absolutamente todo lo que tú ves. Lo mismo en Colosenses capítulo 2, verso 8 al 10, mira lo que dice. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. ¿Qué son filosofías? Pensamientos humanos, ideas humanas. Por ejemplo, el Big Bang es una filosofía humana. La evolución es una filosofía humana. ¿A cuántos de ustedes les han enseñado la evolución? Levante la mano. ¿Alguien? Allá, 2, 3, 4. ¿Qué ustedes piensan? ¿Venimos del mono o del sapo? A ver, ¿quién da más? ¿El mono o el sapo? ¿El sapo? A ver, háganle como sapo. Pero ¿qué acabamos de leer ahorita? Que el verbo fue el que creó absolutamente todo. Todo lo que tú ves. ¿Ves? Voltea a ver a tu lado y tú vas a ver a la que está ahí sentada al lado tuyo. Tu hermana, tu prima, tu amiga, a la otra joven que está aquí. A quien sea, a donde sea que tú voltees a ver, Dios los creó. Tal vez no fuiste creado en el huerto de Edén, pero sí fuiste creado ahí en el vientre de tu madre. Porque no puedo decir que en el vientre de tu padre, ¿verdad? Sino que en el vientre de tu madre. Todos, absolutamente todos fuimos creados ahí. Y no nos, dice la palabra de Dios que no nos faltó ni una sola pieza, ¿verdad? Ni un solo tornillo. ¿A cuánto le falta un tornillo? Si han escuchado esa frase, ¿verdad? A este le falta un tornillo. O sea, está medio loco, pues. Pero a ninguno de nosotros nos faltó el tornillo, ¿verdad? Todos estamos completitos. Dios fue perfecto en lo que hizo, ¿sí o no? Yo digo que sí, pues yo estoy aquí, miren, tal vez de verdad unas 5 libras más, pero ya esa es cosa mía, ¿eh? Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La religión es un rudimento mundano, es una enseñanza o una religión según las tradiciones humanas. Verso 9, mira lo que dice el verso 9, porque en Él, esto es en Jesús, porque en Él habita. ¿Qué significa la palabra habitar? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la dirección de su casa? A ver, James, ¿cuál es la dirección de tu casa? No te escucho. 31 West. Ahí es donde tú habitas, donde tú vives, ¿verdad? Ese es su lugar de habitación de Él. Y aquí dice que porque en Él, esto es en Jesús, habita. Esto significa que permanece, que ese es su lugar de residencia. ¿Qué dice? Corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en Jesús habita Dios. En Jesús, cuando estaba en la tierra como humano, la total plenitud de Dios estaba en Jesús. ¿Qué dice? Y vosotros estáis completos en Él, porque Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. Todo principado y potestad. O sea, Él es la cabeza, Él es el que gobierna. No importa qué presidente, no importa qué demonio, qué espíritu, aún Satanás mismo está bajo el dominio, el control, la autoridad de Jesús. En Colosenses capítulo 1, verso 15 al 20, mira, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es esa imagen?
Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible. Pero ¿dónde tú encuentras la imagen de Jesús? ¿Dónde tú la encuentras? La encuentras aquí en la Escritura. Porque aquí tú encuentras donde la Escritura te dice que Jesús, que con mansedumbre, que con amor, que Él le habló, les predicó, los confrontó, los exhortó, los animó, oró por sus discípulos, por todos los que iban a creer en Él. Ahí, si tú has creído en Jesús, ahí estabas incluido tú también, en esa oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, allá cuando Él estaba orando en el lugar alto, ahí, en todo lugar, ahí estabas tú. En la mente de Jesús, ahí estabas tú. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. En los cielos, ¿qué hay en el cielo? ¿Alguien me puede decir qué hay en el cielo? A ver, los estudiosos, ¿qué hay en el cielo? A ver, papás, ¿qué es lo que hay en el cielo? Las nubes es de la parte de la tierra. ¿Qué hay en el cielo? El trono de Dios, ¿verdad? Ahí está sentado el Dios Todopoderoso. Ahí está el mar de cristal, ahí está la ciudad santa, ahí están los millares y millares de ángeles, los querubines, los serafines que están adorando a Dios día y noche. Y aquí ¿qué dice? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Pero miren que lo pone en plural. Lo que hay en los cielos. O sea, ¿qué hay afuera del planeta Tierra? El sol, la luna, estrellas, constelaciones, un universo que el ser humano no ha logrado medirlo, ni creo que lo pueda lograr medir. Hay un vasto infinito, lleno de estrellas, luminares, que cuando tú ves, ¿no? Tú a veces las vemos, ¿no? en la televisión y está eso lleno de color y de luces y tú dices, wow, te apantalla Dios, ¿verdad? Porque tú dices, ¿quién? Ahora, piensas en medidas, en distancias y no, mejor dices, no, nada más los quiero contemplar y verlos nada más. Porque cuando ya piensas en distancias y si ir de aquí, ¿a dónde? Pongan un lugar, un punto de referencia. Si ir de aquí a Long Island, ¿cuánto tiempo les toma? ¿1 hora? ¿Con tráfico o sin tráfico? Imagínense, ¿cuánto tiempo le toma al ser humano ir a la luna? Que la podemos ver. Entonces, todo eso Dios lo hizo. ¿Qué más dice la Escritura? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él, o sea en Jesús, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Imagínate el trabajo de Jesús. A través de su humanidad, Jesús logra reconciliar lo espiritual con lo terrenal, al ser humano con Dios. ¿Cuándo se perdió eso? Cuando el ser humano decide ir en contra del mandamiento de Dios en el huerto de Edén y se rebeló contra Dios. Ahí se rompió la comunión, ahí se separó el ser humano de Dios. Pero Jesús viene
muere en la cruz para volver a unir y que el ser humano pueda volver a tener una intimidad o una comunión con su Creador. Amén. Ahora vamos a ver otro aspecto de esta enseñanza. Su nacimiento virginal. ¿Qué significa esto? Su nacimiento, el nacimiento de Jesús de una manera virginal. Miren, vamos a comenzar, acompáñame a Isaías capítulo 7, verso 14. Este específicamente va a ser algo un poco difícil para mí enseñarlo, algunos de ustedes por causa de la edad, pero no creo que sea un tema que esté alejado de ustedes, ya que tanto en las escuelas como en la televisión, yo sé que los han bombardeado, les han enseñado más de lo que ustedes deberían de saber acerca de lo que es la sexualidad. Así que papás, ténganme paciencia, vamos a tratar de enseñarles algo aquí a sus niños, ¿ok? Miren lo que pasó aquí en Isaías 7, 14. Existía este rey llamado Acaz. Este rey le pide un favor a Dios, Dios le contesta. Y el profeta le dice, ¿qué señal quieres que Dios haga para asegurarte que Él va a hacer lo que has pedido? ¿Verdad? Mira, y él no quiso, él rehusó pedir una señal a Dios. Entonces dice que el Señor eligió su propia señal, darle una señal. Pero el cumplimiento de esta señal no sería en los días de este rey Acaz. Mira lo que dice Isaías 7:14. Por tanto, le dice, aquí le está hablando el profeta Isaías al rey Acaz, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cuántos de ustedes saben qué significa esa palabra? Para Navidad, ¿verdad? Esa palabra es muy común para los tiempos navideños. Emmanuel, Dios con nosotros. Fíjate qué cosa, la palabra virgen en el lenguaje hebreo la definen de esta manera. Se refiere a una mujer que nació mujer, ¿verdad? Que es mujer. Lo repito así porque ustedes saben que ahora las enseñanzas, ¿no? De que un hombre puede ser mujer y que una mujer es dependiendo cómo se sientan y todo ese rollo, ¿no? Pero no. Una mujer que todavía no se ha casado, que no ha tenido relaciones sexuales y también una joven o una doncella se conocía en ese entonces. Una joven que no ha tenido relaciones íntimas con un varón se entiende como una persona virgen, una mujer virgen. Si ustedes quieren más detalles al respecto, jovencitas, yo les aconsejo que ustedes se puedan acercar con sus padres para que ellos les puedan definir físicamente qué es ser una persona virgen. ¿Amén? ¿Ok? Porque eso les corresponde a sus papás, no a mí. Entonces, vemos que esta persona que concibió a Jesús necesitaba estar virgen, necesitaba estar sin casarse, necesitaba estar sin haber tenido ni una relación íntima con un varón. Como ustedes saben, era necesario que esto fuese así. ¿Por qué motivo? El motivo era que el hombre o el varón, así lo diseñó Dios, eso no es cosa de machismo, cosa mía, no, esto Dios lo diseñó de esa manera. El hombre, el varón, es el que tiene el semen o la semilla, el esperma. Cuando hay una relación íntima, el esperma fecunda el óvulo y la mujer tiene los óvulos donde entonces es procreada la vida. Ok, esta no es una clase ¿de qué es? De biología. No es de biología, simplemente le estoy dando el contexto. Pero como el ser humano está contaminado por el pecado, por este motivo la joven necesitaba estar virgen. Para que entonces se conociera o se entendiera que Jesús no había sido engendrado por un hombre, sino por Dios mismo que puso la semilla de Jesús en el óvulo de María siendo virgen. Para que entonces él, o sea Jesús, pudiera llevar
la naturaleza de Dios, porque fue Dios el que puso el semen o la semilla, pero a la misma vez poder llevar la naturaleza o el cuerpo humano, pero sin pecado. ¿Me estoy dando a entender, jóvenes? Es muy importante porque allá afuera les van a tratar de enseñar un montón de cosas que no tienen que ver nada con lo que es el hecho de cómo fue concebido a través del Espíritu Santo a Jesús en el vientre de María. Para muchos de ustedes, me imagino que este tema se les hace un poco complicado porque para algunos en sus casas es tabú esto. O sea, no se puede hablar, sexo no se puede hablar en la casa. Porque es diferente cuando se toca el tema de una forma pornográfica a que cuando se les explica lo que la Biblia habla respecto a lo que es el sexo y la sexualidad. Y perdón que me meten eso, padres, así que ahí les toca a ustedes ir a casa y definir mucho de estas cosas, ¿sí? Es muy importante que ustedes entiendan esto, porque de esa manera nadie los va a poder engañar diciéndoles que es imposible que un ser humano nazca sin haber sido engendrado por un hombre o sin una mujer, o una mujer quedar embarazada sin que hubiese tenido una relación íntima o sexual con un varón. Humanamente es imposible, ¿ok? Pero Dios, la profecía estaba dada en Isaías. ¿Qué fue lo que leímos? Por tanto, el Señor mismo dará señal, he aquí que la Virgen concebirá. En Génesis capítulo 3, desde ahí vemos cuando el hombre cae, Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Y de ahí Dios hace la promesa que iba a venir un Salvador. Amén. Desde ahí estaba la promesa, Isaías lo confirma y luego vemos que ya se cumple en Mateo. En el Nuevo Testamento entonces vemos a María que queda embarazada, dice que estaba comprometida con José. Pero dice que José, pensando en todo esto, en lo que había pasado, pensó en huir y dejar a María. Pero dice que un ángel se le apareció y le dijo, no temas recibir a María, porque lo que en ella está engendrado, el del Espíritu Santo es. Y la Escritura nos aclara que José no conoció, que no tuvo relaciones íntimas con María hasta que ella dio a luz al niño Jesús. O sea, después de que el niño nació, entonces ahí sí fue un matrimonio legítimo, tuvieron sus relaciones y tuvieron más hijos. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí, jóvenes? Good. Entonces, miren, por eso es que es importante cuando nosotros vemos el nacimiento de Jesús de una manera virginal, porque entonces podemos entender que Jesús tenía las dos naturalezas. La naturaleza de Dios, él era todo Dios, pero también era 100% hombre. Cuando él dice que estaba cansado del camino y se acercó y pidió agua y le dijo a la mujer, tengo sed, dame de beber, la humanidad de Jesús estaba manifestada ahí. Cuando decía que tenía hambre, cuando decía que estaba y se acostó en el barco, ¿no? Mientras los discípulos estaban ahí todos asustados y él estaba durmiendo. ¿Por qué creen ustedes que estaba durmiendo? Pues estaba cansado, como tú que vas y te duermes hasta las 12 del mediodía el sábado. ¿O no se duermen ustedes hasta las 12? ¿Soy nada más yo? No, yo no. ¿Ah? ¿A qué hora se levantan ustedes, jóvenes? No me digan, mejor no me digan. El nacimiento virginal, miren, es la doctrina cristiana que sostiene que Jesús fue concebido sobrenaturalmente en el vientre de la Virgen María por el Espíritu Santo sin intervención de un varón. Eso lo encontramos en Mateo, en Lucas, ese evento milagroso, fundamental para la autenticidad al asegurar que Jesús nació sin pecado, como ya se los expliqué. ¿Ok? Al Jesús no tener la naturaleza del varón, o sea, del que el hombre pusiera ahí su semen, entonces Jesús fue concebido de una forma milagrosa, Dios poniendo la semilla para que entonces fuera fecundado el óvulo, para que entonces pudiera nacer un ser humano, pero que fue totalmente Dios en Jesús. ¿Ok? Es esencial esta doctrina para la para el conocimiento, ¿no?, de lo que es Jesús, o la encarnación de Jesús, permitiendo que Jesús sea plenamente Dios, plenamente hombre, al no tener un padre humano,
no heredó la naturaleza pecaminosa, convirtiéndose en el sacrificio expiatorio perfecto. Mira, en Mateo 1:18, acompáñame por favor, yo te lo leo en la versión traducción lenguaje actual. Vamos a tratar de avanzar un poco. Mateo 1:18 al 22. Así fue como nació Jesús, dice, el Mesías. Una joven llamada María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que vivieran juntos, se supo que ella estaba embarazada. José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió romper en secreto el compromiso. Mientras pensaba en esto, un ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo: José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Cuando nazca el niño, lo llamarás Jesús. Él va a salvar a su pueblo del castigo que merecen por sus pecados. Verso 22. Cuando José despertó, obedeció al ángel de Dios y se casó con María, pero no durmieron juntos como esposos antes de que naciera el niño. Y cuando éste nació, José le puso por nombre Jesús. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías, ¿se acuerdan? Presten atención, una joven virgen quedará embarazada y tendrá un hijo y llamarán a ese niño Emmanuel. Esto significa Dios está con nosotros. Muy importante. Era la forma que Dios usó para venir a la tierra a poder morir por el ser humano, siendo Dios pagando el precio por los pecados tuyos, tus desobediencias, tus rebeliones, tus rebeldías y las mías. Amén. Pasemos a otro. Yo sé que es muy extenso esto. Mira, en la número 5, su muerte expiatoria. Jesús muriendo para pagar por nuestras transgresiones. Mira, en Isaías 53, verso 1 al 11, acompáñame ahí por favor. Esta escritura nos va a mostrar algunas pruebas que nadie puede debatirlas, porque sin discusión alguna, esto nos muestra que Dios es el autor de las escrituras y Jesús es el cumplimiento de todas las profecías de la Biblia. Isaías 53 del 1 al 11. Isaías dijo: nadie ha creído a nuestro mensaje. Esto está en la traducción lenguaje actual. Nadie ha visto el poder de Dios. Verso 2. El fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo. Lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado como las ovejas cuando les cortan la lana. Y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron,
No lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen ni jamás engañó a nadie. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso Él tendrá una vida muy larga, llegará a ver sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Verso 11. Después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás. Por eso Dios lo premiará con poder y con honra. Ahí está el sacrificio de Jesús. Jesús dando su vida por gente buena, ¿verdad? Por gente honorable como tú y como yo, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque si yo te pregunto, joven, mira, me río no porque tú seas menos o porque tú peques más que yo. Aquí en esta vida no estamos hablando de inocentes o culpables, porque todos estamos culpables delante de Dios. No hay un justo ni aún uno, dice. No hay quien entienda, todos se desviaron, a uno se volvieron inútiles. ¿Quiénes? Todos los que estamos aquí. Por nosotros mismos somos inútiles de cumplir el propósito de Dios. Por eso era necesario que Jesús viniera, siendo Dios, viniera y se encarnara en el cuerpo de Jesús para morir en una cruz, para pagar por tus pecados y por los míos. No solo por unos cuantos. Si tú te arrepientes, Él te perdona. Si tú le entregas tu vida, Él te perdona, Él te salva, Él te da una nueva vida, te da de su espíritu, te da la esperanza que si te mueres hoy, Él viene por ti, te recoge y te lleva a su reino para que tú estés con Él. Esas son las promesas de Jesús. Por eso Él hizo su muerte expiatoria para pagar por los pecados de todo el mundo. Y por causa de que Él pagó por los pecados de todo el mundo, Él tiene el juicio en sus manos. Y aquel que no pone su confianza en Él, entonces Jesús declarará sentencia sobre él por causa de no haber creído en el sacrificio de Jesús. ¿Están entendiendo, jóvenes? El caso es serio. Yo estoy aquí delante de ustedes leyéndoles la carta, básicamente, de las cosas de que los acusan, para que ustedes tomen una decisión. ¿Quieren ustedes arreglar sus cuentas antes de presentarse al juez o quieren esperar mejor, presentarse al juez y ver si ustedes pueden ganar el perdón de todas sus faltas? ¿Qué ustedes quieren? ¿Presentarse delante del juez o mejor ir con su abogado y decirle, no, mira, yo prefiero mejor arreglar mis cuentas aquí para que tú abogues por mí? ¿O quieren ir ustedes solos sin el abogado? Esa es decisión de ustedes. Jesús ya pagó. Él ya pagó. Solamente lo que Él quiere es que tú vengas a Él. Si tú dices, no me interesa. Si tú dices, son puras bobadas, listo, está bien, no pasa nada. Un día te vas a presentar al juez. Y ahí no va a haber abogado. Fíjense, una vez contaban la historia acerca de un hombre que era abogado él mismo, ¿no? Y resulta que él cometió un delito, necesitaba un abogado, llamó a uno de los mejores abogados y luego le dice, oye, quiero que me representes. Dice, no, pero tú eres mismo abogado. Dijo, no, pero yo quiero que tú me representes. Ok, está bien. Pasó el tiempo, ya que se acercaba el juicio, le llama a este hombre y le dice, ¿sabes qué? Mejor no. Yo he decidido que mejor yo me voy a representar yo mismo, no te preocupes. Ok. Cuando está en la corte, se llena de miedo y ve a aquel que él le había dicho que ya no lo necesitaba entrar a la corte y se alegró. Dice, aquí está, le voy a pedir que me ayude, que me represente delante del juez.
Y va y se acerca, oye, qué bueno que viniste, mira, quisiera que me representes. Y le dice, no, no puedo. Dice, ¿cómo que no puedes? No, no puedo, aunque quisiera no puedo. Le dice, no, mira, te voy a pagar 3 veces el precio de lo que me cobrabas antes. Represéntame delante del juez. Le dice, no, no puedo porque ahora yo voy a ser la de juez. Y así está Jesús. Jesús pagó. Pagó por ti, pagó por mí. Pero ¿qué vas a hacer tú? Joven, ¿qué vas a hacer tú? ¿En quién vas a poner tu confianza? ¿En tus propias buenas obras? ¿En que te portas bien? ¿O mejor ir delante del abogado y decirle, abogado, óigame, écheme la mano, ¿no? O sea, hablando de Jesús. Él es el único que te puede echar la mano, ahora que estás aquí. Vamos a ver otro texto, por favor. Hebreos 10, 3, capítulo 10, verso 3 al 10. Mira lo que dice ahí. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. O sea, eso es hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Cuando mataban los animales. Verso 4. Porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando, o sea, Jesús en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecían según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos nosotros santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. No hay más sacrificio. Ya Jesús lo hizo, Jesús pagó para poderte librar de la condenación eterna. Amén, joven. Vamos a ver otro fundamento, la resurrección de Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Miren, esa declaración, Jesús hizo pasar a María de una creencia abstracta de la resurrección de los muertos, porque ella pensaba y decía, no, yo sé que en el día postrero van a resucitar, a una confianza personalizada en aquel quien es el único que puede levantar a los muertos. Ni la resurrección ni la vida eterna existen sin la intervención del Hijo de Dios. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 28 al 29. Mira lo que dice ahí. Juan, capítulo 5, verso 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están, ¿en dónde? Oirán su voz. ¿Un muerto oír la voz de Dios? Bueno, eso dice la Escritura. Y los que hicieron lo bueno, o sea, los que se arrepintieron, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo o no creyeron, a resurrección de condenación. O sea, que va a haber una resurrección, seas bueno o seas malo, hayas creído en Jesús o no, tú vas a resucitar. El problema aquí es, ¿a dónde vas a ir? ¿A resurrección de vida o a resurrección de condenación? En el mismo Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, mira lo que dice, capítulo 11 del 21 al 27. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, está hablando cuando, ¿se recuerdan cuando Lázaro muere? Y llegó Jesús 4 días después y ya lo habían enterrado, lo habían puesto en una tumba y ya hasta olía mal. Porque sí saben ustedes que cuando la gente se muere, huele feo, ¿verdad? ¿Sí saben o no saben? Bueno, que algunos están vivos y todavía huelen feo, ¿verdad? Pero necesitan bañarse nada más. Pero aquí le dice, este hombre ya lo habían enterrado, tenía 4 días en el sepulcro, ya olía mal, olía feo ya. Y dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que va a resucitar en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué dice después? El que cree en mí. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la esperanza que tenemos. Verso 26. Y todo aquel que vive, así como tú que estás vivo, y crees en Jesús y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Por qué dice eternamente? Porque eso significa que tú vas a pasar de esta vida, tu cuerpo va a morir. Pero el día que Jesús venga y vengan los ángeles con trompeta de Dios, y dice que cuando suenen las trompetas, los que murieron en Cristo, sus cuerpos van a resucitar. Y si tú creíste en Él, ahí tú te vas a levantar de entre los muertos. Tu cuerpo se va a levantar y tu espíritu se va a unir con tu cuerpo resucitado a una nueva vida en Dios. Parece cuestiones de como que, este es un cuento, ¿verdad? No, jóvenes, no es un cuento. Esta es la mera verdad de lo que va a pasar. Si tú te arrepientes de lo que va a pasar contigo, el día que Jesús venga a buscar a los que han creído en Él. Y dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Ahí vemos a Marta poniendo su confianza entonces en Jesús cuando Jesús le dijo, yo soy Marta, no busques en otro lado, yo soy la resurrección y la vida. Nadie más te puede dar resurrección que no solamente yo, le dice. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a esa mujer ahí. Y eso es lo que Jesús nos dice en este día a nosotros. Que si tú decides poner tu confianza totalmente en Jesús, Él te va a resucitar a ti, no importa donde tú hayas muerto. Si mueres quemado, si mueres que te hicieron pedazos, que te aplastó un carro, un avión se estrelló y te mueres. No importa de la forma en que tú moriste. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no lo sé. Pero es lo que dice la Escritura, que Dios te va a levantar del polvo, va a levantar tu cuerpo y de ahí va a unir tu cuerpo con tu alma para que tú puedas habitar con Él eternamente. Esa es una promesa de Él. No es simplemente un cuento, es una promesa de Él. Veamos ya para ir terminando, porque ya el tiempo estamos, vamos a ver, ahí estamos, tenemos como una hora más. El fundamento número 7, la salvación por gracia mediante la fe. Mira, como te decía al principio, el ser humano en el huerto del Edén cayó en pecado. ¿Qué fue eso? ¿Que se comió un mango? No, no fue que se comió el fruto. Fue que Dios le había dado una orden, así como tu mamá te dice a ti, mira, lava los platos, cuando yo venga quiero que estén limpios, y tú decides no hacerlo. O bueno, pues recoge tus propios calcetines, pues. ¿Cuántos de los que están aquí dejan los calcetines tirados en la casa? ¿Ninguno? ¿Cuántos de ustedes se peinan y dejan el cabello tirado en el piso? A ver, mamás, ¿puedo preguntar? ¿Me dan permiso? Van a decir los hijos, son los papás que dejan ahí. Pero fíjense qué cosa. La humanidad cayó en pecado, cayó de su estado original, bueno y recto, en el cual Dios lo había creado, cayó en el pecado por la desobediencia. Ese fue el pecado original, la desobediencia. Y yo creo que eso lo tenemos, todos nosotros lo tenemos bien arraigado en nuestro corazón, ¿sí o no? ¿A cuántos de ustedes les gusta que le den órdenes? A ver, papá, ¿les gusta que los manden? No, ni a mí tampoco no me gusta, pero me someto y digo, ok, está bien. A ver, los que están ahí atrás, ¿les gusta que le den orden? A nadie le gusta que le den orden, menos a ustedes. Pero si ustedes deciden poner su confianza en Dios y se someten, Dios los bendice. El ser humano había caído en pecado. Cayó en el pecado, desobedeció a Dios. Mira lo que dice Génesis 3, del 1 al 7.
Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Eso fue lo que Dios les dijo? ¿Jóvenes? No. Dios le dijo, de ese que está ahí, de todo tú puedes comer, pero específicamente ese no lo toques, no lo veas. Es más, no comas de él, porque cuando tú comas de él vas a morir. Ahora, ¿por qué Dios no dice qué fruto era? ¿Sí saben ustedes por qué Dios no dice qué fruto era? La iglesia tradicional o católica ha dicho, oh, no, es que era la manzana. Seguro pudo haber sido un coco, no sé, un mango, una pera. Yo no lo sé, porque no lo dice la Biblia. Pero lo que sí dice es que les dio un mandamiento que no lo vieran, que no lo tocaran y que no comieran. ¿Pero qué hizo el hombre? Si pintamos esa pared y ponemos ahí un papel, no tocar pared recién pintada, ahí van a ir. Así está recién pintada. ¿Sí o no? O sea, nos dan una orden y hacemos lo contrario. Porque está dentro de nosotros. Entonces la mujer comió del árbol y le dio a su marido, y su marido comió. Mira el verso 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban ¿cómo? Desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron taparrabos. ¿Sí saben lo que es un taparrabo? ¿Sí han visto las fotos de los indios cómo andaban antes? Con un pedazo de trapo aquí enfrente y un pedazo de trapo aquí atrás. Aunque en sí el taparrabo nada más tapaba aquí atrás. That's it. Y el resto del cuerpo estaban desnudos. Pero ¿por qué ellos por qué se dieron cuenta que estaban desnudos? El pecado había entrado. Les dio vergüenza. Sintió que algo se les había quitado. Cuando tú te bañas, ¿te da vergüenza desnudarte delante de ti mismo? Y hace así, estás bañando ahí. Ninguno de nosotros hace eso. No nos da vergüenza delante de nosotros mismos. Pero me imagino que sí te da vergüenza desnudarte delante de otra persona. Y eso es parte de tú cuidar tu cuerpo. Pero cuando vemos aquí fue el alma se desnudó y ellos sintieron vergüenza de verse en su condición. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Cómo el pecado trajo un torcimiento de los sentimientos en la vida del ser humano. La salvación, jóvenes, es un regalo de parte de Dios recibido por gracia. Solo a través del sacrificio de Jesús en la cruz podemos nosotros recibir la salvación. En Efesios 2, capítulo 2, verso 1 al 10, mira lo que dice, los últimos textos para ir terminando. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Aquí lo que estamos viendo, jóvenes, que la salvación no es algo que tú te puedes ganar. No es algo, no sé si ustedes se recuerdan cuando les decía hace un momento acerca de presentarse delante del juez con sus propios méritos, sin una representación. Ustedes necesitan, igual que yo, necesitamos a alguien que nos represente delante de Dios, y el único que lo puede hacer es Jesús mismo. Y por último, mira, vamos a ver su segunda venida. Eso es lo que todos estamos esperando ya, que Jesús regrese a buscar su iglesia. En Hechos capítulo 1, verso 10 al 11, ahí nos enseña acerca de cuándo Jesús, las señales que nosotros podemos esperar acerca de su venida, que cuando veamos estas cosas, nosotros necesitamos entender que la venida de Jesús está cerca. Hechos capítulo 1, verso 10 al 11 dice, y estando ellos, esto fue, los discípulos estaban en una montaña allá en Jerusalén, y cuando Jesús fue llevado al cielo, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, o sea, Jesús, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. O sea, estos eran ángeles que se pararon al lado de ellos, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Una muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De la misma manera que Jesús fue llevado al cielo, que dice que fue levantado de la tierra y luego una nube lo cubrió, dice que de esa misma manera Él vendrá otra vez. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Así mismo Él vendrá. No va a venir por allá en un rincón, ¿no? Allá en Jerusalén y se va a aparecer allá un momento. No, Él dice que Él va a venir, dice que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Él va a venir a mostrar su gloria cuando Él venga a buscar su iglesia, cuando Él venga a buscar a aquellos que han puesto su confianza en Él. Él quiere mostrar su amor y su misericordia, haciéndonos estar atentos a las cosas que están por suceder. ¿Por qué digo esto? Porque mira, por último, el último fundamento es el juicio eterno. En Apocalipsis 20, solo anótalo por favor, 20 del verso 11 al 15, mira lo que dice. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa, jóvenes, es lo que nos está mostrando la Escritura acerca del final del ser humano que no puso su confianza en el Señor Jesús. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Les quiero leer 3 textos antes de terminar este servicio, pero quiero que te pongas de pie. Quiero que escuches esto y que lo medites, porque yo creo que es sumamente importante el saber y entender que todo, al resumir todo lo que nosotros hacemos aquí, es para evitar llegar a este lugar.
Evitar que en el día del juicio eterno seamos juzgados con los impíos, que seamos juzgados juntamente con Satanás y que seamos lanzados a un lago de fuego que arde en azufre. Yo no quisiera, joven, que tú que estás aquí hoy, que tienes tu apariencia corporal saludable, que estás joven, que tienes fuerza, tienes una vida por delante. Yo no quisiera ver que un día tú seas lanzado a ese lugar. ¿Y por qué digo ver? Porque la Biblia muy claramente lo pone que aquellos que han creído, los que han puesto su confianza en esa corte de la cual yo les hablaba, van a ser el jurado, los cuales van a dictar la sentencia a los que se van a condenar. Y si tú no pones tu confianza en Jesús, el jurado va a dictar sentencia basado en la justicia de Dios. Porque después de Dios haber dado sacrificio, después de Dios haber proveído a alguien que pagara por ti, de haber proveído un Espíritu Santo, de haber proveído la palabra, de haber proveído una iglesia, un pastor, de haber proveído las comodidades que tú tienes, padres que te hablen, las comodidades, el alimento, todo lo que tú tienes, y que aún así tú menosprecies o desprecies la gracia de Dios, en aquel día no tendrás excusa de decir, yo no sabía. Mira lo que dice Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. En Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En Judas capítulo 1, verso 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los seres humanos que no confían en Jesús serán juzgados juntamente con los ángeles. En 2 de Pedro capítulo 3, verso 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En el mismo Pedro 2:9 dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? En Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. En Romanos 2:16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme al evangelio que ustedes han oído. Es por eso, joven, que tanto de sus padres, de nosotros como la iglesia, hay una urgencia hacia ustedes, hay un deseo urgentemente. Es como si alguien te mandara un mensaje, pero un mensaje que necesitas leerlo, creerlo, de emergencia. Estas son las verdades del evangelio. Estas son las verdades que Dios tiene para ti. Estas son las verdades que Dios quiere que tú creas para que tú seas salvo de este día que va a venir sobre la humanidad. Donde la palabra de Dios nos dice que el libro de la vida va a ser abierto. Que si tu nombre no está escrito en ese libro, serás condenado. Que serás desechado. Que serás arrojado en una eternidad a un castigo donde no va a tener fin. Donde tus sentidos van a estar activos de la misma manera que tú los tienes aquí. Solo que nunca podrás satisfacer esas necesidades. Si ves la historia del hombre rico, la palabra de Dios dice que estando él en el lugar de tormento sentía sed. Y pensaba en los que estaban aquí en la tierra aún después de haber muerto. Abraham, manda a alguien, le dice, que le enseñe a mis hermanos para que no vengan acá. Y Abraham le dice, allá tienen la palabra de Dios.
Si no creen a ellos, ni aunque se levante alguien de los muertos, creerán. Pero Jesús ha resucitado. Él se ha levantado de los muertos. Y Él vino a predicarnos. Y por eso, jóvenes, es necesario que tú dejes tu apatía espiritual. Que dejes tu apatía hacia el Evangelio. Busca la palabra de Dios. Todo lo que está aquí se va a quedar, se va a terminar. No va a durar para siempre. Tu profesión, tu carrera, tu dinero, lo que sea que tú tengas, se va a terminar un día. ¿Cuánto valor le pones tú a tu alma? Que estás dispuesto a despreciar tu alma por unos cuantos dólares, por unos cuantos pocos de dinero. ¿Por cuánto estás dispuesto a vender tu alma? Yo te animo a que reflexiones, que pienses qué valor tiene tu alma. Y que no la vendas por cualquier baratija. Que no la vendas por cosas que aparentan ser de valor, pero no lo son. Vamos a orar. Padre Dios bueno, Dios eterno, estas son las verdades de tu Evangelio, Señor. En esto es lo que nosotros creemos, porque hemos creído, Señor, que tú eres Dios y que no hay nadie fuera de ti, Señor. Les he hablado tu palabra, Señor, a estos jóvenes. Que tu Espíritu Santo les hable en sus corazones, que les enseñe aún más, Señor, de esto que hemos hablado. Que es tan importante que ellos crean en el Evangelio, porque la muerte, Señor, un día vendrá. Y a algunos nos agarrará de sorpresa, y al otro, Señor, será de una forma distinta. Pero lo importante aquí, Señor, es saber que estamos completos, que estamos satisfechos en ti, que estamos plenos en ti, Señor, que no nos hace falta nada, que aún si morimos vamos a estar contentos porque sabemos que vamos a estar contigo, Señor. Que ese lago de fuego y azufre donde estará Satanás y sus ángeles, donde estará la bestia y estarán aquellos que no confiaron en ti, Señor, no fue para mí, Señor, sino que será, Señor, para aquellos que han rechazado tu gracia y tu amor, Señor. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti, a creer en ti, para vivir para ti, Señor. En estos tiempos tan llenos de incertidumbres, donde la amenaza a muerte, Señor, nos acecha en cada momento. La violencia, las guerras, la hambre, las pestes, Señor, están aquí, tocando a nuestra puerta todos los días. Ayuda a estos jóvenes, Señor, a dejar la apatía espiritual. Que crean en el Evangelio, que crean en tu verdad, para que puedan, Señor, nacer de nuevo y ser nuevas criaturas y vivir para ti, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, jóvenes. Queremos darte gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio. Gracias, Señor Jesús, por darnos vida, por salvarnos. Gracias por la oportunidad que todavía das para aquellos que aún no se arrepienten, Señor. Porque has extendido la vida de muchos, Señor, para que recapaciten, Señor, te busquen, te reciban, sean salvados de esa condenación eterna. Cantemos al Señor. Preciosa sangre, oh mi Salvador, tú derramaste en la cruz por amor toda
derramada en esa cruz, que me lavó, que me limpió. Gracias por tu sangre preciosa, recibe hoy mi adoración, mi Salvador, mi Redentor. Gracias por tu sangre preciosa, derramada en esa cruz, que me lavó, que me limpió. Gracias por tu sangre preciosa, recibe hoy mi adoración, mi Salvador, mi Redentor. Tú fuiste, Señor Jesús, esa ofrenda perfecta, entregada una vez y para siempre, para santificarnos y salvarnos a nosotros. Y ya no hay más condenación, tu sacrificio fue perfecto, hecho una vez y para siempre. Jesús, Cordero de Dios, me hiciste libre del pecado, soy el fruto de tu aflicción. Gracias por tu sangre preciosa, derramada en esa cruz, que me lavó, que me limpió. Gracias por tu sangre preciosa, recibe hoy mi adoración, mi Salvador, mi Redentor. Damos gracias a ti, Jesús, mi Redentor. Digamos una vez más. Gracias por tu sangre preciosa, derramada en esa cruz, que me lavó, que me limpió. Gracias por tu sangre preciosa, recibe hoy mi adoración, mi Salvador, mi Redentor. Gracias por tu sangre preciosa, derramada en esa cruz, que me lavó, que me limpió. Gracias por tu sangre preciosa, recibe hoy mi adoración, mi Salvador, mi Redentor. Quitaste nuestro pecado, Señor, quitaste nuestra maldad, y por eso te decimos gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Queremos obedecerte, queremos vivir para ti, Señor. Lo que nos reste de vida en este mundo, Señor, será para hacer tu voluntad, sabiendo que la eternidad será segura contigo. Si te tenemos a ti, Señor, así lo será. Sea que tú vengas, Señor, sea que la muerte también nos sorprenda hoy o mañana, cuando tú tengas ya, Señor, esa fecha establecida. Queremos estar preparados, mi Dios, preparados, porque contigo, Señor Jesús, es que tenemos esa seguridad. Es por ti, Señor Jesús, solo por ti. Demos aplausos al Señor. Amén. Gloria sea al Cordero, el Cordero que quita el pecado del mundo. Vamos a orar.